Eh, Hola a todos, mi nombre es Claudia. Mi trabajo se llama Narrativas Telúricas, ¿ya? Y la introducción aquí, bueno, ¿qué es lo que pretendo hacer? Mi idea es transmitir experiencias complejas a través de la multisensorialidad del tacto, ¿ya? Más específicamente, mi idea es generar una instalación electrónica que capture las experiencias en primera persona de un participante que ha cedido su historia en el fondo. Y esta historia tiene que ver con temblores y terremotos. Por eso el nombre de la presentación. ¿Ya? Entonces se llama narrativas telúricas porque la idea es que a través de microfenomenología y también de otros métodos era entender cómo las personas viven esta experiencia y entenderla desde el punto de vista de lo que sienten a través de su cuerpo, de cuáles son sus procesos de pensamiento, de cuáles son sus estrategias cuando esto ocurre, cuando son temblores o cuando son terremotos mucho más grandes. ¿Ya? Y mi idea es generar una pieza electrónica que es, bueno, también hay antecedentes de trabajos que he hecho yo antes. Esto, por ejemplo, si ustedes están interesados en leer al respecto, esta idea de transmitir embodiment o transmitir la sensación de ser otro en el fondo, les recomiendo que hagan, le echen un vistazo a mi paper, Getting into Someone Else's Soul, Communicating Embodied Experience, en el cual a través de la técnica focusing capturo la historia de una persona que fue a un concierto de tambores japoneses Kodo, ya que son muy sumamente poderosos, entonces la resonancia del estar ahí es súper fuerte. Y lo que tratamos de hacer acá fue capturar esa historia y encapsularla en un artefacto. Entonces acá está el participante escuchando la historia tal como ella la expresa a través de la técnica focusing y estimulamos el cuerpo a través de evitación. Bueno, esto genera una serie de resultados que no son relevantes a esta presentación, pero en el fondo es como para generar curiosidad. Y la idea es generar un artefacto que es similar a este, pero contiene más detalles también. ¿Ya? Bueno, por la misma razón yo no tengo una hipótesis. El propósito de este trabajo es exploratorio. Entonces, para mí lo que más me interesa es, a través de la microfenomenología, recoger esta suerte de eh, experiencias sensoriales, ¿ya? La mayor cantidad posible, sonidos, imágenes, estados, etcétera, etcétera. Entonces la idea para mí es que la pieza electrónica funciona como un nivel de abstracción adicional al análisis. Yo participé, bueno, dentro de esta experiencia mi idea es recopilar la historia de una persona en específico. Entonces trabajé con un participante con quien hemos tenido entrevistas a lo largo de todo el año, no solo de microfenomenología, sino también de la técnica focusing. La técnica focusing proviene de la psicoterapia, ¿ya? Y lo que hace es capturar el felt sense o sensación sentida. La idea de esta técnica es, bueno, tú puedes hacer muchas cosas, entre ellas terapia, pero también la gracia es que tú obtienes insights, esta suerte de descubrimiento, ¿ya? Que aparecen a través del estado de evocación, que es bastante corporal. Entonces aquí lo que hago es una suerte de paralelo entre las dos técnicas, que son, en el fondo apelan a lo mismo, a este estado evocativo. La diferencia es que Focusing lo que hace ha integrado ciertos elementos que son un poco más expresivos y también más creativos, porque la forma en que se usa el lenguaje en Focusing, el protocolo es menos disciplinado en ese sentido, porque está hecho para terapia, versus microfenomenología que ha sido muchísimo. Esta presentación es un poco, diría, rough, así como bastante. Ustedes no van a ver mucho van a ver trozos del análisis, ¿ya? En teoría todo debería ser como resumen del análisis, pero van a ver como el proceso también. Lo cual no me parece mal en términos de validez, porque así ustedes pueden ver cómo lo hice más o menos. En resumen, ¿qué es lo que pasó acá? Estas son las unidades diacrónicas, ¿ya? Lo que detecté a través de tres entrevistas que realicé, una respecto a un temblor que ocurrió de manera real hace unos años y otros dos que se relacionan a experiencias de un simulador de temblores, ¿ya? Estas experiencias son bien disímiles, pero pasan en todas un proceso en común, ¿ya? Primero, cuando el cuerpo se prepara, la persona en cuestión se responsabiliza por objetos externos o por otras personas, después el cuerpo trata de ajustarse, equilibrándose y entendiendo cómo se mueve el temblor. Y después de eso ocurren dos cosas, un estado de estrés debido a lo incontrolable del temblor, o alivio una vez que el cuerpo se ajusta a la situación.
¿ya? Aquí yo me enfoqué en cómo el participante se responsabiliza, ¿ya? Me llamó mucho la atención que no solo en la experiencia real de temblor, el participante que se responsabilizaba por otras personas, por objetos, por maceteros, etcétera, también ocurrió en el simulador. Y en el simulador los objetos eran de goma, estaban hechos para que se cayeran, pero él sintió este impulso de todas formas de querer proteger las cosas y proteger a otras personas. Entonces me enfoqué en ese aspecto en particular. Eh, Aquí hay otra, aquí, bueno, este es el análisis sincrónico, aquí está toda la iteración, ¿ya? En donde como mayor nivel de abstracción la persona se hace responsable, ¿ya? Y aquí hay distintos tipos de elementos, que está, por ejemplo, la culpa, distintos tipos de culpa, ¿ya? La despersonalización, el sentirse como última prioridad, por ejemplo. Lo otro, el desestima su seguridad y es confiable respecto a las otras personas y la sensación de que él no merece tener que involucrarse de esta forma, en este sentido de responsabilidad. Aquí también muestro el mapa semántico que refiere a temáticas similares del hacerse responsable, los tipos, por ejemplo, de culpa, ya que hay una operación de generalización en este mapa conceptual, ya la culpa condicional, que es lo que puedo hacer si no hubiese atendido a los objetos en peligro, la culpa latente, que está ahí, en ciertos momentos él siente que hay una culpa que está a punto de salir, etc. ¿Ya? Y también el ser, que sé yo, la baja importancia, desestima su seguridad, se enfoca en cosas superfluas y después él se da cuenta de esto, a él le da rabia que por qué le pasa esto, que es absurdo, ¿ya? Eh, Aquí las líneas diacrónicas genéricas dice algo que no es muy ortodoxo, de hecho. Se supone que las fases deberían ser nombradas en cuanto a la experiencia interna, pero aquí lo que hice fue nombrarlo en cuanto a la experiencia externa. ¿Y por qué es eso? Si bien así no se hace, para mí es importante para definir cómo se va a definir la pieza, se va a diseñar la pieza, finalmente. Entonces tenemos que empieza el movimiento y el cuerpo se prepara, los objetos alertan, ya empiezan a sacudirse, la persona se responsabiliza por lo externo. Después hay una alerta sonora específica y el cuerpo se trata de ajustar y finalmente acá hay una situación específica en el simulador en que se cae el objeto. Un objeto en específico genera estrés y después hay una situación de alivio cuando se detiene el temblor. Y solamente para terminar, ya voy a ir brevemente, aquí quiero decir que lo interesante es que esta es una experiencia de una persona empática frente a los temblores. Esto, en cierto sentido, respecto a criterios para la generación de la pieza artística, me genera un par de... Eh, lo que hace es como despertar mi curiosidad y me gustaría entrevistar a una persona que, por ejemplo, tenga una reacción completamente distinta, por ejemplo, que piense en escapar, ¿ya? En vez de cuidar objetos. ¿Qué pasaría ahí? ¿Cuáles son las narrativas que se van a generar? ¿Y cuáles serían las diferencias en términos de materialidad de la pieza artística? Entonces mi idea es orquestar la experiencia basada en este diagrama, por ejemplo. Entonces la línea roja significa la intensidad que va a ser generada a través de actuadores, ¿ya? Actuadores en este caso serían motores de vibración muy potentes en una camilla, etcétera, que van a hacer que se muevan y sonido también, ¿ya? Que dé cuenta de todas estas etapas, cuando el cuerpo se prepara, eh, por ejemplo, acá podría excitarse el cuerpo con sensores y también actuadores en el cual la persona siente el corazón más fuerte, etcétera, etcétera. Entonces, generar en el fondo, generar condiciones para que la persona se sienta dentro de este estado de preocupación, ¿ya? Para mí es muy importante que gente que no ha experimentado temblores o terremotos experimenten esta pieza y la prueben porque una de las motivaciones para mí es que dentro de los medios la visión de los temblores y terremotos muestra las consecuencias de una forma muy sensacionalista, pero también hay mucho suerte de decision making en todo este proceso que creo que es interesante para empatizar con las personas. Y eso sería. Muchas gracias.